Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo hoy a la primera presentación. Esta semana va a haber dos, una de un tema nuevo va a ser, como ven, experimentos factoriales, y luego va a haber otra clase teórica también a mi cargo sobre un tema que hemos dejado pendiente, que es la parte de validación de supuestos. Los supuestos los mencionamos en las clases anteriores, pero no lo profundizamos. Así que vamos a aprovechar en esta semana para estudiar el tema de los supuestos. Eso va a ser, digamos, la otra presentación. La primera va a ser del tema nuevo que vamos a tratar esta semana y presentarles, que es sobre experimentos factoriales, como ven en la primera diapositiva. Es importante entender a partir de ahora que lo que vimos fueron diseños simples. O sea, lo que han visto hasta ahora fueron los principales diseños simples, los modelos, las hipótesis, la forma de trabajo que teníamos con esos pasos muy esquemáticos, ¿no? que vimos y que creemos que han quedado claros. Y ahora lo que vamos a ver, y por eso hago hincapié en esto, eh, son experimentos factoriales. ¿No? Fíjense que no hablamos de diseños, sino que hablamos de experimentos. Y vamos a ver por qué decimos eso en la clase y entender la diferencia cuando hablamos de diseños. Bien. Como generalidades podemos decir que un autor, que fue Yates, definió a los experimentos factoriales como aquellos que incluyen todas las combinaciones, de varios conjuntos de tratamientos o factores. Fíjense que acá ya introducimos el tema de factores. Y un factor es una clase de tratamiento, pudiendo ser quali o cuantitativo. Eso es importante, recordar acá que estamos prácticamente en la primera clase de estadística, cuando nosotros hacíamos definiciones de variables, y lo primero que teníamos que entender era, que le hacíamos mucho hincapié en eso, en qué tipo de variable estábamos trabajando, si era cualitativa o era cuantitativa. Y se acuerdan que dentro de cuantitativa nosotros decíamos, bueno, si estamos trabajando con una variable discreta o una variable continua. Esos mismos conceptos los volvemos a ver y los tenemos que tener siempre presentes en el caso de estar trabajando con diseños. Y más a esta altura ya de que vamos a aprender un tema muy importante como son los experimentos factoriales. Nunca perdamos de vista eso. El término nivel se refiere a los diferentes estados o cantidades dentro de un factor. ¿Cuáles son las ventajas de encarar o de tener por ahí obligatoriamente que estudiar un experimento factorial? Bueno, en primer lugar habría que decir que son más eficientes que los experimentos simples, con un solo conjunto de tratamientos. Ustedes habrán podido concluir, después de ver los diseños simples, el DBCA, el cuadrado latino, o el más simple de todos, el diseño completamente al azar, que ¿qué tenía? ¿Cómo lo habíamos definido en realidad? Lo habíamos definido como el ANOVA de una vía. ¿Por qué? Porque solo podíamos estudiar un solo factor a la vez. Entonces, era importante para introducirnos en el estudio del diseño, pero, digamos, es bastante fácil darse cuenta que es muy acotado si uno entiende que cualquier problema que tiene en la naturaleza, biológico, social o el que sea, nunca va a ser entendido mediante el estudio de un solo factor, que en general las respuestas de algo que uno quiere estudiar está de alguna manera condicionado por muchos factores, por más de uno en realidad, para poder explicar por qué una variable se comporta de determinada manera. Y acá es donde interviene, donde empiezan a aparecer los experimentos factoriales.
Pero por supuesto, para abordarlos hacía falta entender, digamos, cómo se comportaría una variable cuando hay un solo factor que la influye, que no sería el caso, digamos, de los procesos biológicos o naturales o de la complejidad que significa modelar. Permiten obtener conclusiones mucho más generales, obviamente, y esta la parte también es muy importante, son muy útiles en experimentos exploratorios. ¿Qué es un experimento exploratorio? Bueno, cuando se sabe poco sobre los niveles óptimos de los factores o ni siquiera cuáles son importantes. Es decir, un experimento factorial sería aquel, por ejemplo, que en un ideal, un investigador por ahí no sabe nada de a qué responde la variación de una variable respuesta, entonces pondría muchas variables que la explicarían en principio. ¿Para qué? Bueno, en principio para hacer un trabajo exploratorio, para decir cuáles de ellas no influyen en esa variable respuesta, y a partir de eso concluir en sacar. Digamos, un trabajo exploratorio sería algo así como donde uno tiene una variable respuesta, por supuesto, y muchas variables explicatorias. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, en los experimentos factoriales el número de tratamientos aumenta rápidamente, luego lo vamos a ver, aumenta rápidamente porque aumenta con una potencia, es decir, a medida que uno dice, bueno, voy a incorporar un nuevo factor que me parece que debe ser importante para explicar cómo, cómo aumenta o disminuye una variable respuesta, y al poner o al introducir en el modelo una variable explicatoria, uno empieza a notar que la cantidad de tratamiento que empieza a tener aumenta exponencialmente. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero básicamente tiene que ver con eso, con que simplemente poner un factor, porque a uno se le ocurre, tiene una implicancia, una consecuencia que es aumentar el número de tratamientos muy rápidamente, exponencialmente, podría decirse ahí. Un ensayo factorial en bloques al azar, con un gran número de tratamientos, en general pierde eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad está ligado al anterior, por supuesto. Como aumenta el número de tratamientos, rápidamente aumentan los bloques. Y recordemos que cuando uno tiene un bloque, lo que está buscando en ese bloque es que exista uniformidad para poner ahí todos los tratamientos. Cuando uno aumenta el número de tratamientos, aumenta el número de bloques y por lo tanto va a disminuir ¿qué cosa? Algo que se busca mucho en el diseño experimental, que es la homogeneidad. O sea, si uno pierde homogeneidad, empieza a tener error más grande y a partir de eso encontrar diferencias significativas se hace o podría hacerse más difícil. ¿Se acuerdan? Obviamente estamos haciendo alusión a que el error es el factor que divide en ese cociente de F que tenemos siempre presente en diseño, y al hacer el error más grande, ¿qué significaba? Que encontrábamos un valor de F que se nos hacía más pequeño, más chico, cercano a cero, y caíamos en la zona de no rechazo de la hipótesis. Bien, ¿qué hacer entonces en esos casos? Bueno, se puede usar bloques incompletos, un tema bloques incompletos que se ve en una clase específica del curso, así que lo vamos a dejar, simplemente entender que cuando sucede esto, es decir, que cuando uno aumenta rápidamente el número de tratamientos y no tiene la forma material de hacerlo, puede y tiene en el diseño experimental, tiene la forma de subsanarlo. Por ejemplo, usando, como les digo, bloques incompletos, que es una clase que vamos a ver aparte. O adoptar el sistema de confundido que les mencionaré más adelante en la clase. Conclusión entonces, indudablemente no hay duda de que los experimentos factoriales son convenientes y de uso absolutamente mayoritario o común. Es decir, es muy, muy común que en el diseño experimental, en el ensayo, siempre existan experimentos factoriales. ¿Por qué? Bueno, por la razón que les mencioné hace pocos minutos atrás. Es decir, pocas cosas en la naturaleza, en la biología, se podrían explicar
como resultado de una sola variable explicatoria. En general, los procesos, y más biológicos, están gobernados por más de un factor. Por eso es muy importante los experimentos factoriales, entender los experimentos factoriales. Bien, como siempre, va a haber un modelo lineal. En experimentos factoriales con dos factores en DCA, o sea, en un diseño completamente aleatorizado, es el siguiente. Por supuesto, lado izquierdo de la ecuación, la observación, fíjense los subíndices, I sub IJK, si cada observación va a depender de qué? De la media general del ensayo, de un efecto del tratamiento 1, con sus respectivos niveles, que son los subíndices I, otro factor, el beta sub J, y un efecto que aparece nuevo, que ¿cuál es? Es la interacción. O sea, acá lo que vemos es un término que en los diseños simples no aparecía, fíjense que ya de entrada está entre paréntesis, tiene dos subíndices, y hace referencia a ¿qué? A la interacción entre los niveles de un factor, que en este caso es el tau sub i, el primer factor, y los niveles del factor beta con sus niveles j, de 1 hasta j. Aparece esta interacción que vamos a ver que es muy importante, y luego, como siempre está presente, con los mismos subíndices que las observaciones, aparecen los errores sub IJK. Siempre, en todo modelo, a una observación está ligado un error aleatorio. Como siempre, estamos hablando de un modelo de efectos fijos. ¿Cómo sería el modelo de un experimento factorial con dos factores en un DBCA, o sea, en un diseño en bloques completos al azar? Bueno, está claro, obviamente, que va a aparecer el factor de bloque. Acá tenemos también las observaciones I sub IJK, ligado a un término de error asociado a cada observación independiente, la media general del ensayo, y tenemos, como siempre, el gamma sub K, el tau sub I, serían los factores, luego el efecto del bloque, que acá está como beta sub J, como siempre lo ponemos, bloque con la letra griega beta, y la interacción siempre presente en todo experimento factorial. Va a aparecer un término nuevo, novedoso, que hay que empezar a entender, que es de la interacción entre ¿qué? Entre los factores que uno pone en el modelo. Ya lo vamos a ver, pero bueno, de acuerdo a medida que uno introduce factores, uno va a introducir niveles de interacción, que son estos términos que aparecen entre paréntesis en el modelo lineal. Bien, vamos a verlo, a tratar de meternos con un ejemplo. El siguiente cuadro, el que va a aparecer después, muestra las producciones en toneladas por hectárea de parcelas de un experimento factorial con fertilizantes. Fíjense, aparece algo que recién les mencioné, yo les decía que los tratamientos crecen, ¿por qué? Porque dependen de una potencia, ahí aparece un 2 al cubo, en bloques al azar, en donde los factores son nitrógeno, fósforo y potasio, pudiendo cada uno de ellos estar presente o ausente. Fíjense, este 2 al cubo, ¿de dónde aparece? Bueno, la base 2, en este caso, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a los niveles de cada factor. O sea, los niveles de cada factor en este ejemplo son que un factor puede estar presente o no. Es una variable dicotómica. ¿Está presente o no está presente? Son dos estados posibles. Y ese 2 está en la base, o sea, en este 2. Y luego, en la potencia de este número, están ¿qué cosa? Los factores, que son 3. Está estudiando el factor nitrógeno, el factor fósforo y el factor potasio,
pudiendo estar presente o ausente. De ahí surge este valor que a veces puede ser calculado cuando son iguales la cantidad de niveles en cada factor. Uno puede calcular la cantidad de tratamientos como una base elevada a una potencia, que sería este el caso. Si en este caso a uno le preguntaran, bueno, ¿cuántos tratamientos existen? Los tratamientos, y me adelanto un poco, surgen de las combinaciones posibles entre todos los niveles de un factor con los niveles del otro factor, que en este caso serían 3 factores, cada uno con 2 niveles. Por lo tanto, 2 al cubo sería 8 tratamientos totales. Veamos los datos entonces. Como lo hacía, habíamos dicho en el experimento que hacía 4 bloques y en cada bloque todos los tratamientos, un diseño en bloques completos al azar. ¿Qué significa? Que va a tener 8 tratamientos en cada bloque. Un tratamiento que acá le puso 1 sería en ausencia de todos los, o sea, el factor sería el nivel 0 de nitrógeno, de fósforo y de potasio. O sea, la ausencia de los 3 fertilizantes. Luego sería el caso de presencia de nitrógeno, sin fósforo, sin potasio, presencia de fósforo, sin nitrógeno y sin potasio. Luego, presencia de nitrógeno y fósforo, en ausencia de potasio. Luego, presencia de potasio, nitrógeno y potasio, fósforo y potasio, y luego en presencia de los 3. Entonces, ahí está donde existe la manera, digamos, teórica de haber calculado la cantidad de tratamientos. Habíamos visto 2 al cubo, 2 que era la base, los niveles, presencia o ausencia, y la cantidad de, en este caso, de factores que eran 3. 2 al cubo de 8, y tenemos, obviamente, en cada bloque la presencia de todos los tratamientos, los 8 posibles, y 4 bloques. Bien, vamos a ver ahora entonces cuáles son, de acuerdo al esquema que sabemos de diseño de las primeras clases y que hemos practicado, que siempre había un punto en el cual teníamos que plantear las hipótesis, e inclusive se podían hacer previo al ensayo, previo a la toma de muestras. Uno ya podía tener las hipótesis. Vamos a ver cuáles son ahora. Aparece, en este caso, por supuesto, lo estamos viendo con un ejemplo, que no hay diferencias entre los niveles del factor nitrógeno. Ahí también podemos decir, la media con nitrógeno es igual a la media sin nitrógeno. Eso es, entonces, una de las primeras hipótesis que hay para este ejemplo. ¿Cuál va a ser otra? Bueno, por supuesto, que no hay diferencia entre los niveles del factor fósforo. La media con fósforo es igual a la media sin fósforo. Otra hipótesis es que no hay diferencias entre los niveles del factor potasio. Hasta ahí nada novedoso, la media sin potasio es igual a la media con potasio. Y luego aparece en sí, en estos experimentos factoriales, que no existe interacción, es decir, que los factores son independientes. Eso es algo novedoso, eso es lo nuevo que aparece en este tipo de experimentos, que en este caso está hecho con un diseño en bloques al azar, pero aparece una nueva hipótesis que en los diseños simples no tenemos, que es que no existe interacción. La hipótesis nula, estamos hablando después de cada una de estas, obviamente existe la hipótesis alternativa. Bien, vamos a ver el cuadro de análisis de la varianza, cómo aparece para el siguiente, para el ensayo que estamos teorizando. Fíjense, obviamente empecemos por el final, vamos a hacerlo fácil. El total era muy simple, surgía de la cantidad total de observaciones menos 1. Habíamos dicho que teníamos 8 tratamientos, eran las combinaciones de 2 al cubo, el número que surgía de la base y el exponente. La base, niveles dentro de factores, la potencia, factores, era 2 al cubo, era 8. Y como teníamos 4 bloques y eran un diseño en bloques completos al azar, el total de observaciones eran 32. Por lo
tanto, grados de libertad son n menos 1, 32 menos 1, 31. Acá tenemos el total de grados de libertad. Luego podríamos empezar, por ejemplo, diciendo, bueno, ¿cuáles son los factores principales? Eran 3, nitrógeno, fósforo y potasio. Cada uno con cuántos niveles, 2, presencia, ausencia. Por lo tanto, el grado de libertad de cada uno era 2 menos 1. Y acá se hace 1 en los 3. Luego están las interacciones dobles. Las interacciones dobles son las que surgen de la interacción del nitrógeno y el fósforo, el nitrógeno y el potasio, y el fósforo y el potasio. Cada una como el producto de los grados de libertad de los anteriores. Y luego aparece, en el caso de haber 3 factores, la interacción triple, o sea, la interacción entre el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cada una con un grado de libertad. Los bloques eran 4, 4 menos 1 es 3, por lo tanto los grados de libertad de bloques es 3, y el error surge como diferencia. Luego están la suma de cuadrados, los cuadrados medios, como acostumbramos a ver en lo anterior, y luego aparece el valor de f, que obviamente era el cuadrado medio del factor que queremos analizar, dividido el cuadrado medio del error. Y nos da un f que acá ya está hecho, pero ustedes lo podrían, si quieren practicarlo, ver en la tabla que les facilitó Flavia, ver si es significativo o no. Recuerden, grados de libertad del numerador sobre grados de libertad del denominador. Ahí buscan el f en la tabla y les va a aparecer si cae en la zona de rechazo o no rechazo de la hipótesis. Acá que ven, bueno, vemos de esta manera que nos diría que la interacción triple no es significativa, o sea, no está seguida de ningún asterisco. Lo mismo pasa con las interacciones dobles de nitrógeno y potasio, fósforo y potasio, y nitrógeno y fósforo. Luego vemos un asterisco, sí, en potasio, como que es significativa, y es muy significativo el nitrógeno. No, por alguna razón, que ahora vamos a explicar que es muy importante de seguir como camino en el análisis de un experimento factorial, empecé mirando la interacción triple. ¿Por qué empecé por acá? Bueno, empecé por acá porque en un experimento factorial, independientemente en el diseño que estemos llevando a cabo, lo primero que hay que analizar son las interacciones de mayor nivel. Acá tenemos como mayor nivel una interacción triple. ¿Por qué? Porque tenemos 3 factores. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver siempre es la interacción de mayor nivel. Si esa interacción de mayor nivel no es significativa, como en este caso, cuando no es significativa, podemos seguir con las otras interacciones. En este caso, las dobles. Y en el caso de que ninguna de las dobles sea significativa, podemos seguir y hacer inferencias sobre los efectos principales. ¿Qué fue lo que pasó acá en este ejemplo? Es decir, nosotros pudimos ver todas las interacciones dobles y luego concluir sobre los factores principales porque la interacción triple y la interacción doble no fueron significativas. En el caso de que una interacción de mayor nivel sea significativa, muy significativa, no podríamos seguir hacia adelante, o hacia atrás, como quieran ver. Es decir, si hubiese dado aquí, en la interacción triple, diferencia significativa o muy significativa, no podríamos haber seguido con las dobles o con los factores principales. Entonces, como conclusión en este caso, ¿qué podemos decir? No existe interacción triple, no existe interacción doble, pero sí existen diferencias significativas entre los niveles del factor potasio y existen diferencias muy significativas entre el factor nitrógeno. Pero esto lo podemos afirmar ¿por qué? Porque no rechazamos la hipótesis nula de interacción triple y de interacción doble. Acá, ¿cómo seguiría el mecanismo? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, sería bastante simple.
digamos, si uno ve que potasio dio significativo y que nitrógeno dio muy significativo, uno podría estar tentado a decir, hacer un test de Tukey o cualquier comparación de medias sobre las medias de nitrógeno, las medias de potasio, y ver cuál es significativo. En realidad, no lo hace porque si ustedes se acuerdan del enunciado, había 2 niveles por factor. Y si uno entiende o ya concluye que existe diferencia significativa en el potasio, fósforo, nitrógeno eran ausencia o presencia. Con tener esas 2 medias, ya sabe que hay diferencias significativas, calcula las medias y dice cuál conviene de la otra. No tiene por qué en este caso, cuando hay 2 niveles y rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, uno no necesitaría hacer ningún test, solamente calcular las medias y saber que existe diferencia significativa. Bien, continuando con esto, o para concluir, mejor dicho, uno presentó acá un ejemplo de una interacción triple. ¿Qué podemos decir de la interacción triple? Bueno, en este caso, y obviamente, como esto está, por supuesto, extraído de un libro, y en general se presentan ejemplos didácticos, no dio interacción triple, como les decía. Ahora, el tema es que muchas veces existe interacción triple o inclusive doble, y como les explicaba recién, si existe interacción, uno ahí tiene que detenerse en el análisis. Por lo tanto, habría que entender que, o como conclusión de un ejemplo así, es que en principio no habría que meterse con un experimento para el estudio de 3 factores o más. Primero, porque ustedes ven acá que con 3 factores y 2 niveles por factor, que es algo bastante simple, digamos, presencia-ausencia de 3 factores, ya con 4 bloques uno tiene 31 grados de libertad. Si uno agregara otro factor, agregaría, por supuesto, muchas más parcelas en el diseño, y a su vez aumentaría el tamaño de bloques, con lo que no estaría controlando la homogeneidad. Es decir, en definitiva, lo que queremos explicar acá es que en este caso, obviamente, no dio diferencias significativas la triple, pero si llegara a dar, uno ahí prácticamente estaría frente a una situación de difícil interpretación, ya que las interacciones triples son de difícil interpretación. Por lo tanto, antes de gastar, de tomar la decisión de hacer un experimento que tenga una interacción triple, tendría que ver la posibilidad de, digamos, evitarlo, porque en el caso de darle, la interpretación de una interacción triple se hace muy difícil, muy, muy difícil. Esto obviamente no dio y le permitió a uno llegar directamente a poder concluir sobre los efectos principales. Ya les digo porque es un ejemplo didáctico. Pero en el caso de haber dado muy significativa la interacción triple o inclusive alguno de los dobles, uno ahí tendría que haber parado, cuando en realidad lo que le interesa siempre al investigador es concluir sobre los efectos principales. Por eso, digamos, como conclusión habría que decir, evitar factoriales triples o cuádruples o inclusive superiores, obviamente. Primero, ¿por qué? Porque aumenta exponencialmente el número de parcelas. Y eso hace que en los bloques uno no pueda controlar el error. Y después, fundamentalmente, porque en el caso de dar significativo alguna de las interacciones, la interpretación de esa interacción muchas veces es muy compleja. Eso como conclusión. Bien, vamos a ver otro ejemplo un poco más simple, porque obviamente tiene 2 factores, y porque vamos a introducir una parte también, los 2 ejemplos están pensados desde un punto de vista didáctico para explicar, y en este caso vamos a ver una cuestión gráfica que puede verse sobre el final,
con este ejemplo. Vamos a ver entonces el otro ejemplo para abordar el experimento factorial. El siguiente cuadro presenta los resultados de un experimento para estudiar la influencia del tiempo de sangría, el factor A, y el dietilestilbestrol, un componente estrogénico, el factor B, sobre el fosfolípido del plasma en corderos. Se asignaron al azar 5 corderos a cada uno de los 4 grupos de tratamiento. Este es un ejemplo de Wilkinson. Acá vemos los datos, entonces. Por un lado tenemos A1B1, que sería el control, con los 5 corderos asignados a ese tratamiento. El A1B1, o sea, el tratado con el 1, presencia de A1 y sin B2, que serían los otros 5, el control del 2 y el tratado con 2. O sea, acá uno tiene el total de observaciones, que serían 4 tratamientos por 5 corderos, serían 20 observaciones en total. ¿Cuáles son las hipótesis? Bueno, la hipótesis es que, como siempre, la hipótesis nula del primero de los factores es que no hay diferencias entre los niveles del factor tiempo de sangría para el factor A. No hay diferencias entre los niveles del factor B, el dietilestilbestrol, el B. Y luego, que no existe interacción, o sea que los factores son independientes. Yo acá presento, tanto en este como en el otro, las hipótesis nulas. Esto es la media con es igual a la media sin, lo mismo que en el B, parecido al anterior, ausencia o presencia. En este caso son 2 factores. Y que no hay interacción, o sea que los factores son independientes. Existen, por supuesto, ustedes las pueden completar cuando les pidamos en el parcial o si hacen algún trabajo, poner las hipótesis alternativas que creemos que ya las manejan bien. ¿Cuál es el análisis de varianza? Bien, empezando por el final, nosotros partíamos de 20 observaciones, o sea, los 4 tratamientos asignados a los 5 corderos, se supone homogeneidad, de las mismas camadas, de las mismas razas, etc. Entonces, un total de 20 observaciones, menos 1, n-1, teníamos grados de libertad del total. El factor A y el factor B, al igual que el ejemplo anterior para ver las interacciones triples, eran 2 niveles por factor, por lo tanto n-1 es un grado de libertad para el factor A, un grado de libertad para el factor B, y la interacción es el producto de los 2 grados de libertad de cada factor, y los grados de libertad del error surgen como diferencia. Luego tenemos los datos en crudo, pero créanme, tenemos la suma de cuadrados para cada factor, el cuadrado medio, la división, estoy haciendo un repaso rápido, ¿no? La división entre suma de cuadrados y grados de libertad del factor, y luego el F, que surgía como división entre el cuadrado medio dividido el cuadrado medio del error. Siempre hasta acá, hasta que veamos parcelas divididas, hay un solo término de error que divide a los cuadrados medios de la fuente de variación que estamos estudiando. Y acá fíjense qué pasa. Acá lo que pasa es que la interacción A por B nos da un valor de 11,5 con 2 asteriscos acá, está puesto como muy significativo. Es que acá, ¿qué significa? Que la hipótesis nula de que no existe interacción, ¿qué pasa? Es rechazada. Al ser rechazada, por más que el cuadro de análisis de la varianza ya nos dé los valores, nosotros no podríamos seguir viendo, no deberíamos, no debemos en realidad, concluir sobre el factor B ni el factor A. ¿Por qué? Porque existe interacción. ¿Qué nos está diciendo para analizar, para explicar que existe interacción? Bueno, significa que los factores de B no se comportan igual en presencia o en ausencia de los niveles del factor A. Entonces, como existe interacción, nosotros nada podemos decir sobre el factor B o el factor A por separado. O sea, no podemos decir nada.
cuando existe interacción, cuando rechazamos la hipótesis nula de interacción, que por otra parte es la primera que ponemos a prueba siempre, si obtenemos interacción, rechazamos la hipótesis nula, no debemos seguir con las hipótesis sobre los factores o los efectos principales. Bien, lo importante de acá es que la interacción se puede ver gráficamente. Fíjense, acá tenemos las medias para A1, A2, B1 y B2, que eran los factores con sus respectivos niveles, y acá podemos ver un gráfico de barras, un gráfico, perdón, de líneas. ¿Qué vemos acá? Bueno, gráficamente, ¿cómo se ve la interacción? La interacción gráficamente se ve como las rectas uniéndose o en algún punto o bien cortándose. En definitiva, una interacción cuando no existe, las curvas o las rectas son paralelas, o sea, no se cruzan. Lo mismo lo vemos acá con más claridad. Si uno en lugar de graficar B1 grafica A1, uno lo que ve es que directamente, ¿qué pasa? El nivel del factor A1 en presencia del B2 se comporta de una manera que en la otra. Es decir, fíjense, A1 es inferior a B2 y en el otro estadio uno ve que eso se invierte totalmente. Ahí se ve gráficamente lo que es la interacción entre los niveles de un factor con el otro. Si no hubiese existido la interacción, como en el caso anterior que era triple, que obviamente no se podía graficar, ¿uno qué vería acá? Uno vería simplemente dos rectas paralelas. Entonces, en el caso de haber rectas paralelas, no existe interacción. Los niveles de un factor se comportan igual en presencia o ausencia de los niveles del otro factor. Ese, digamos, es el concepto gráfico de la interacción que tiene que quedar. Es decir, en definitiva, para concluir, cuando no existe interacción, las rectas no se cortan, las rectas son paralelas, es decir, no importa la presencia o no de los niveles del otro factor para el resultado, para la media de cada nivel del factor que estamos estudiando. Ahora, por el contrario, como pasaba acá, la media de un factor se ve influenciada y cambia su magnitud en presencia o ausencia de los niveles del otro factor. Eso tendría que quedar como conclusión de cómo se ve o el concepto gráfico de la interacción. Bien, ahora viene un tema que en general lo damos, y de hecho lo vamos a mencionar, pero como esta cursada es bastante atípica, digamos, y este tema se puede ver de una bibliografía que ustedes no van a tener a mano, que es la que yo les comenté, el libro de Pimentel que está en biblioteca. Ustedes prácticamente esta cursada la van a poder seguir con el libro de Cuel, donde no está tratado este tema. Además es un tema poco utilizado, que es el tema de la confusión. Yo este tema de la confusión se los voy a dejar para que ustedes lo vean, que existe. Nosotros lo mencionamos como que yo lo que quiero como conclusión es que ustedes vean que una forma de evitar la interacción triple o la interpretación de la interacción triple sería confundir. Es decir, que ya el investigador, al notar que no es de interés o que no es significativa, pueden pasar las dos cosas, que no sea de interés o sepa que no es significativa, entonces confunde esa interacción. ¿Confundir qué significa? Bueno, básicamente significa perderlo. Uno no puede, luego de que lo confunde, tratar de inferir algo sobre un factor. Lo confunde, lo pierde, digamos. ¿Para qué?
para ganar grados de libertad en otros factores de interés. Entonces, en definitiva, lo único que me gustaría que entendieran es que en el caso de que uno estuviera frente a un factorial triple, donde el número de tratamientos se hace muy grande, uno, ¿cómo puede evitar eso? Una alternativa es la confusión. Esto que les dejo en las últimas filminas para que ustedes puedan leer o interpretar. Y la otra alternativa que teníamos, ¿cuál era? Que habíamos dicho, de utilizar bloques incompletos. Que ese tema sí lo vamos a tratar en una clase posteriormente en profundidad y que sí está en la bibliografía que ustedes van a poder seguir. Solamente con que sepan en esta cursada que existe una forma de evitar una interacción triple o de la interpretación de una interacción triple, es un método que es la confusión, que está en una bibliografía que lamentablemente en este momento no tienen disponible. Así que me gustaría terminar acá y que les quede esto como que existe, como que hay un tema para explorar, pero que no vamos a tocar en esta cursada virtual. Bien, en definitiva, bueno, fíjense que ustedes acá, la bibliografía, como yo les decía, podrían ver confusión del curso de estadística experimental de Federico Pimentel Gómez, que no tienen acceso, este libro tampoco, y sí pueden ver el tema de experimento factorial del libro de Cuel, que ese sí fue el que les dimos con Flavia. Tienen tienen la versión digital que les acercamos y esperemos que con la clase, las diapositivas, la explicación, más la lectura de ese capítulo de experimentos factoriales de Cuel, puedan desarrollar el tema en profundidad. Junto después dentro de 15 días van a tener la práctica sobre este tema y esperemos que cierre este tema que es muy importante, el experimento factorial, porque, bueno, principalmente, como les decía, como conclusión o para cerrar, porque es, digamos, de mucha importancia porque los procesos biológicos en general se explican por más de un factor. Y además, porque todos los temas que vienen posteriormente tienen dos factores, por lo menos, para estudiar. Bueno, espero que les haya sido útil esta primera presentación. Yo voy a cortar acá y luego van a tener para esta semana otra presentación que es sobre la verificación de supuestos que tienen todos los modelos. O sea, todos los modelos que hemos visto hasta acá, diseños en bloques, diseños completamente aleatorizados y cuadrado latino, en algún momento nombramos que había supuestos. Esos supuestos son los que vamos a tratar en la otra presentación.